Le dije a mi esposo una sola cosa. No traigas a tu jefa a tu cena de cumpleaños. Él se rió, dijo que estaba celosa y la convirtió en su invitada de honor. Cuando la noche terminó, ella salió corriendo entre lágrimas. Y esta mañana su abogado me llamó. Ahora todo el mundo pregunta, ¿qué hice yo para que perdiera el control? Si llevas a Nora a tu cena de cumpleaños, me aseguraré de que te arrepientas. Las palabras salieron de mi boca antes de poder pensarlas 2 veces. Lucas ni siquiera levantó la vista del teléfono. Solo se rió. Esa risa vacía que había reemplazado la calidez genuina que antes conocía y siguió deslizando la pantalla, ocupado con algo que aparentemente era más importante que esta conversación, más importante que nosotros. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí y apoyar historias sobre límites, respeto y defenderte a ti mismo. Si crees que la documentación y las pruebas importan cuando se trata de proteger lo que es tuyo, considera suscribirte. Ayuda a que estas historias lleguen a otras personas que las necesitan. Ahora veamos qué ocurre después. Estaba sentada frente a él en nuestra mesa de la cocina, en lo que debería haber sido un miércoles por la mañana cualquiera. El sol entraba por la ventana detrás de él, iluminando las hebras grises en su cabello oscuro que parecían multiplicarse cada vez que realmente lo observaba. Su café permanecía intacto en la taza de cerámica que le regalé la Navidad pasada, la que tenía sus iniciales grabadas en dorado y que me costó más de lo que quería admitir. Probablemente el café ya estaba frío, pero él ni siquiera lo había notado. Ya no notaba nada a menos que apareciera en la pantalla de su teléfono o tuviera el nombre de Nora asociado. Llevaba 3 días ensayando esas palabras, probando distintas versiones en mi cabeza mientras conducía al trabajo, mientras me duchaba, mientras permanecía despierta a su lado por las noches escuchándolo dormir. Había medido cada sílaba para asegurarme de no sonar histérica ni emocional ni nada que él pudiera usar para desacreditar lo que decía. Mi voz salió exactamente como quería. Tranquila, firme, el mismo tono que utilizo en el trabajo cuando documento pruebas que terminarán desmontando por completo el caso de alguien. Pero Lucas solo se rió. Jesús, Harper, suenas paranoica, dijo finalmente, levantando la mirada hacia mí con esos ojos azules que antes hacían que mi estómago se revolviera de la mejor manera. Ahora solo me provocaban náuseas. Ya no había nada detrás de ellos cuando me miraba. Ningún reconocimiento de quién era yo ni de quienes habíamos sido juntos. Solo una leve molestia porque estaba interrumpiendo lo que fuera que estuviera haciendo en su teléfono. Nora es mi jefa, continuó, volviendo a mirar la pantalla. Es una cena de trabajo tanto como mi cumpleaños. ¿Sabes lo importante que es este ascenso? Necesito que ella esté allí. La forma en que dijo necesito hizo que apretara la mandíbula, como si fuera un hecho simple que yo era demasiado tonta o demasiado celosa para entender. Como si trabajar durante 12 años en litigios no me hubiera enseñado nada sobre leer a las personas, sobre reconocer cuando los límites profesionales han sido cruzados y luego completamente destruidos. Dejé mi taza de café sobre la encimera de mármol con un cuidado deliberado. El suave clic sonó demasiado fuerte en el silencio que se extendía entre nosotros. Mi café también se había enfriado, pero mantuve las manos alrededor de la taza porque necesitaba algo sólido a lo que aferrarme mientras veía mi matrimonio desmoronarse en tiempo real. No es una cena de trabajo, Lucas. Es tu cumpleaños número 40 en Marcelous. El restaurante donde me pediste matrimonio hace 9 años. La reserva está a nuestro nombre, no al de tu empresa. Y si la conviertes en tu invitada de honor mientras yo estoy sentada allí fingiendo ser la esposa comprensiva, se acabó. Él puso los ojos en blanco, literalmente, como si yo estuviera exagerando algo sin importancia. Estás siendo ridícula. Nora ha sido fundamental para el desarrollo de mi carrera. Me ha guiado en proyectos muy difíciles. Tenerla allí demuestra respeto y profesionalismo. Lo entendería si no te sintieras amenazada por mujeres exitosas. Esa era ahora la especialidad de Lucas, convertir cualquier preocupación legítima que yo expresara en una prueba de mi propia inseguridad. Nunca estaba preocupada por algo real. Siempre estaba celosa, insegura, amenazada. El hecho de que Nora Castellano, su jefa de 47 años y directora regional de operaciones en Brennan Logistics,
le enviara mensajes a mi esposo a las 11 de la noche diciendo cosas como pensando en nuestra sesión estratégica de mañana, seguido de un emoji guiñando el ojo, aparentemente no significaba nada. Yo solo estaba siendo dramática. Llevaba meses observándolo todo, documentándolo como me habían enseñado a documentar todo en el trabajo. Lo primero que noté fue la colonia. Tom Ford. Cara y sutil, del tipo que permanece el tiempo justo para ser memorable. Yo nunca se la había comprado. Cuando le pregunté casualmente una mañana mientras se vestía, se encogió de hombros y dijo que un compañero se la había recomendado. No dijo cuál. Yo no pregunté. Solo lo anoté mentalmente y seguí adelante. Luego vinieron los cortes de pelo. Lucas siempre había sido el tipo de hombre que dejaba pasar 6 u 8 semanas entre cortes, yendo al barbero solo cuando el cabello empezaba a molestarle. De repente empezó a ir cada 2 semanas. Siempre perfectamente peinado. La barba recortada con precisión. También empezó a comprar ropa nueva. Camisas de botones en colores que nunca había usado. Pantalones que realmente le quedaban bien en lugar de los holgados que llevaba desde antes de casarnos. Se estaba reconstruyendo pieza por pieza en alguien que apenas reconocía. Alguien interesado en impresionar a una persona que no era su esposa. Observé todo eso sin decir nada. Solo tomé notas, fotografié recibos cuando los encontraba en los bolsillos de sus chaquetas, documenté fechas, horarios y cambios de comportamiento. Construí mi caso como aprendí a hacerlo en el trabajo, con paciencia y precisión, entendiendo que una sola prueba no significa nada, pero 50 crean un patrón imposible de ignorar. Lo que Lucas no sabía, lo que no podía saber porque había dejado de verme realmente meses atrás, era que 3 meses antes había presentado una denuncia anónima en Recursos Humanos contra Nora Castellano. Usé un correo desechable creado específicamente para ese propósito y llené la denuncia con detalles recopilados a partir de comentarios descuidados de Lucas sobre la política interna de la empresa, cosas que mencionaba sin darse cuenta de lo que estaba revelando. La denuncia estaba cuidadosamente redactada y era profesional. Alegaba que Nora mostraba trato preferencial hacia empleados masculinos que encontraba atractivos, que difuminaba los límites profesionales de maneras que incomodaban a otros, que durante años había sido objeto de rumores, pero nadie quería arriesgar su carrera denunciándola oficialmente. Adjunté las pruebas limitadas a las que tenía acceso entonces, referencias vagas a comunicaciones nocturnas e interacciones sociales inapropiadas. La denuncia no llegó a nada porque era anónima y las pruebas no eran lo suficientemente sólidas para iniciar una investigación formal. Pero yo sabía que estaba archivada en algún lugar de Recursos Humanos, una señal de alerta asociada al nombre de Nora, algo que sería relevante más adelante cuando tuviera más munición. Aprendí algo crucial durante mis 12 años trabajando en litigios. Las personas que hacen amenazas rara vez las cumplen. Dicen cosas dramáticas en momentos de ira, trazan líneas que luego borran, lanzan ultimátums que después retiran cuando todo se calma. Pero las personas que hacen promesas reales, dichas con calma y claridad y con verdadera intención detrás, esas personas siempre cumplen. Lucas se levantó de la mesa, su café frío aún intacto en la taza, cara que ahora parecía un gasto inútil. Ya estaba otra vez absorto en su teléfono, revisando lo que pude ver que eran notas sobre su cena de cumpleaños, lista de invitados, opciones de menú, distribución de asientos. Había reservado el salón privado de Marcellus hacía 2 semanas. Lo sabía porque había visto el correo de confirmación en su bandeja de entrada cuando dejó el portátil abierto sobre la encimera. El mismo salón privado donde me pidió matrimonio hace 9 años, en mi cumpleaños número 28, cuando todavía planeaba sorpresas. Me escribía notas y me miraba como si yo fuera la persona más interesante de cualquier habitación. Ahora estaba usando ese mismo lugar para celebrar sus 40 años como si fuera un evento corporativo, con un menú personalizado con sus platos favoritos, maridajes de vino premium que costaban más por botella de lo que normalmente gastábamos en comida para toda una semana. Incluso había contratado a un fotógrafo profesional para documentar la noche, porque al parecer cumplir 40 requería el mismo nivel de registro visual que una boda. También había visto su lista de invitados. 14 personas, compañeros de trabajo cuyos nombres reconocía por sus quejas sobre la oficina, amigos del gimnasio al que se había inscrito hacía 6 meses,
personas que nunca había conocido y que aparentemente sabían más de su vida actual que yo. Su hermano Marcus, a quien nunca le agradé demasiado y que dejó de fingir lo contrario aproximadamente cuando Lucas empezó a cambiar de colonia. Y justo arriba del todo, su nombre rodeado 2 veces en la aplicación de notas, Nora Castellano. Mientras Lucas organizaba su celebración con más entusiasmo del que había mostrado por cualquier cosa relacionada conmigo en años, yo hacía mis propios preparativos. Ya había programado un café con Rachel Mendoza para el viernes por la mañana. Rachel había trabajado conmigo años atrás, cuando todavía tenía vagas intenciones de convertirme en abogada antes de que la vida, Lucas y la realidad financiera redirigieran esos planes. Ahora era socia senior en otro despacho. Estaba especializada en derecho laboral y casos de acoso en el trabajo, y tenía reputación de ser absolutamente implacable cuando se trataba de proteger a empleados frente a supervisores que abusaban de su poder. Habíamos mantenido el contacto con los años, cafés ocasionales cada pocos meses, networking profesional que nunca se sentía forzado porque realmente nos caíamos bien. Necesitaba entender exactamente qué ocurría cuando alguien con autoridad era expuesto públicamente por mantener una relación inapropiada con un subordinado. Necesitaba conocer los procedimientos, los tiempos, los posibles resultados. Necesitaba saber qué armas tenía disponibles antes de decidir cuáles usar y cómo hacerlo de la manera más efectiva. Lucas besó distraídamente la parte superior de mi cabeza al pasar, como quien acaricia a un perro acostado cerca de sus pies. Su mente ya estaba en otro lugar, probablemente en el trabajo, probablemente pensando en Nora y en la presentación que tenía preparada para ella ese día. «Tengo que llegar temprano a la oficina», dijo mientras se dirigía a la puerta con el teléfono aún en la mano. «Gran presentación para Nora esta tarde. ¿Quiere revisar mi progreso con la cuenta Morrison?» «Claro que sí, Lucas», dije, y él se detuvo en la puerta sin mirarme realmente. Su atención ya no estaba allí, ya estaba enfocada en lo que fuera que el día le tenía preparado, en lo que Nora quisiera de él. Hablaba en serio sobre la cena. Sonrió entonces, no con calidez, no como antes cuando éramos felices, sino con esa sonrisa paciente y ligeramente condescendiente que se le dedica a alguien que está siendo difícil por algo que, en el fondo, no importa. «Te va a encantar cuando veas lo bien que ha quedado todo, Harper. Confía en mí, he pensado mucho en hacer esto especial». Luego se fue. La puerta se cerró con un clic suave que sonó igual que mi taza de café antes. Me quedé sola en la cocina con 2 tazas de café frío y una promesa que tenía toda la intención de cumplir. La casa se sentía demasiado silenciosa después de que se fue, demasiado vacía. Miré alrededor la cocina que habíamos renovado hacía 3 años, las encimeras de mármol que yo había elegido, los azulejos del salpicadero que tardé semanas en decidir. El rincón del desayuno donde solíamos sentarnos los domingos por la mañana leyendo el periódico y planificando la semana. Todo parecía ahora un decorado, utilería dentro de un matrimonio que había dejado de ser real en algún momento sin que yo me diera cuenta. O quizás sí me había dado cuenta. Tal vez ese era el problema. Tal vez había notado cada cambio, cada distancia nueva entre nosotros. Tal vez había estado documentando la muerte de nuestro matrimonio con la misma precisión metódica con la que documentaba pruebas en el trabajo. Y ahora por fin tenía suficiente evidencia para hacer algo al respecto. Tomé mi teléfono y abrí la carpeta encriptada que había creado hacía 6 meses. La carpeta cuya existencia Lucas desconocía porque había dejado de interesarse por mi teléfono, por mi vida o por cualquier cosa que yo hiciera cuando él no estaba. Dentro había 173 elementos. Capturas de mensajes que fotografié desde su teléfono mientras dormía, copias de informes de gastos mostrando cenas para 2 en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, extractos bancarios con retiradas de efectivo que no coincidían con ningún recibo en nuestros archivos compartidos. Cargos de tarjeta en hoteles durante horas en las que aseguraba estar trabajando hasta tarde. Cada prueba estaba fechada, anotada y organizada por categorías y cronología. Construí este caso como construyo los casos en el trabajo, con paciencia, a fondo, entendiendo que la justicia no se consigue siendo ruidoso ni emocional, sino estando preparado y sabiendo exactamente qué hacer cuando llega el momento. Ese momento estaba cerca. La cena de cumpleaños de Lucas sería en 10 días. 10 días para que cambiara de opinión,
para que escuchara lo que le dije esa mañana, para que eligiera a su esposa en lugar de a su jefa. Pero ya sabía que no lo haría. Había tomado su decisión meses atrás cuando empezó a comprar colonia nueva, a cortarse el cabello cada 2 semanas y a escribirle a Nora a medianoche. Había tomado su decisión cada vez que llegaba tarde oliendo a vino caro y decía que estaba trabajando en la cuenta Morrison. Así que yo también tomé la mía. Y a diferencia de Lucas, yo siempre cumplía mis promesas. Llamé a Rachel Mendoza el viernes por la mañana desde mi coche durante la pausa del almuerzo, estacionada en la esquina más alejada del aparcamiento para que nadie de la oficina me viera. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara, su voz cálida pero distraída, como la de alguien que está manejando varios casos al mismo tiempo. Rachel, ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda con algo, dije, saltándome las formalidades porque no tenía energía para fingir que era una llamada social. ¿Podemos quedar para tomar un café? En algún sitio lejos de nuestros lugares habituales. Hubo una pausa al otro lado, y casi pude oír cómo cambiaba el chip de amiga casual a modo abogada. ¿Para cuándo? Hoy, si es posible. Eso es serio. Sí. Quedamos en una cafetería a 40 minutos de ambas oficinas, en un barrio al que ninguna de las dos tenía motivo para ir. De esos sitios donde el café es decente pero olvidable, y la clientela es sobre todo gente de paso, de camino a otro lugar. Rachel llegó 10 minutos tarde, disculpándose por una llamada con un cliente que se había alargado, con su traje gris ligeramente arrugado y explicando que había sido un día de 14 horas que empezó antes del amanecer. Pedimos capuchinos que costaban $8 cada uno y sabían a café quemado. Y esperé a que nos sentáramos en una mesa del rincón antes de hablar. Si alguien en un puesto de autoridad dentro de una empresa tiene una relación inapropiada con un subordinado, y eso se expone públicamente de una forma que avergüenza a la compañía, ¿qué pasa? Removí el café aunque no le había echado nada. El movimiento me daba algo que hacer con las manos mientras Rachel me estudiaba con esa mirada aguda y evaluadora de alguien que llevaba 20 años representando empleados contra corporaciones. ¿Esto es hipotético? No exactamente. Se recostó en la silla, cruzó los brazos, y yo vi cómo su mente calculaba las implicaciones de mi pregunta. Rachel siempre había sido rápida, de las personas más inteligentes con las que trabajé cuando ambas empezábamos en el mundo del derecho. No necesitaba que le explicara lo que realmente estaba preguntando. Depende de las políticas de la empresa y de cuánta responsabilidad legal estén enfrentando, dijo por fin. Pero, por lo general, si hay pruebas documentadas de una relación inapropiada entre un supervisor y un subordinado, especialmente si implica posible uso indebido de recursos de la empresa o trato preferencial, la empresa se mueve rápido. Investigación inmediata, suspensión mientras se revisa. Si las pruebas son lo bastante contundentes, despido y posibles acciones legales por violaciones éticas. Incluso si la persona es directiva, sobre todo si lo es. Cuanto más arriba estás, más dura es la caída, y más incentivo tiene la empresa para ponerte de ejemplo. Hizo una pausa, dio un sorbo a su café horrible. Las empresas ya no se toman esto a broma, Harper. Un momento viral, un escándalo público, y su reputación queda destrozada. Sacrificarán a cualquiera para contenerlo. Asentí despacio, asimilando la información. ¿Qué tipo de pruebas harían falta? Rachel sonrió, pero no había humor. Documentación, mensajes, correos, informes de gastos, testigos, cualquier cosa que establezca un patrón de conducta. Cuantas más pruebas tengas, menos margen tienen para descartarlo como un malentendido. Me miró con cuidado. Hagas lo que hagas, asegúrate de estar protegida, documenta todo, y no hagas nada que pueda volverse en tu contra legalmente. Trabajo en litigios, Rachel, documentar es lo que hago. Hablamos otros 30 minutos sobre procedimientos y plazos, sobre cómo suelen desarrollarse estas investigaciones y cuáles eran los resultados más probables. Cuando salí de esa cafetería, tenía exactamente lo que necesitaba, un mapa de ruta de lo que pasaría en cuanto apretara el gatillo. Lucas pasó las 2 semanas siguientes planificando su cena de cumpleaños con una intensidad que no le había visto aplicar a nada relacionado conmigo en, como mínimo, 3 años, quizá más.
Lo observé desde la periferia de nuestro matrimonio, invisible en mi propia casa, y catalogué cada detalle. Se obsesionó con el plan de asientos. Encontré 4 versiones distintas en la basura, cada una con pequeños cambios, y cada una colocando a Nora Castellano inmediatamente a su derecha, en el lugar que, por tradición, habría sido el mío. A mí me relegaba al centro de la mesa en todas, encajada entre su hermano Marcus y alguien llamado Trevor, de contabilidad. Pasó horas investigando maridajes de vino, llamando a Marcellus una y otra vez para ajustar el menú. Lo oí una tarde por teléfono explicando que tenían que añadir un plato de marisco porque a su invitada de honor le encantaban las ostras. No mencionó que su esposa era alérgica al marisco y que se pasaría todo ese plato viendo comer a los demás mientras ella no tenía nada. Vi todo aquello y sentí como algo frío y calculador se asentaba en mi pecho. Ya no era enfado. El enfado es caliente, reactivo, nubla el juicio. Esto era otra cosa. Era la sensación que tengo en el trabajo cuando estoy construyendo un caso, cuando veo todas las piezas encajando y sé exactamente cómo va a terminar. Una noche, mientras yo preparaba la cena, Lucas me enseñó la lista final de invitados. No iba a estar en casa para cenar. Sacó el teléfono y deslizó por su aplicación de notas, señalando cada nombre como si estuviera presentando pruebas de lo importante que se había vuelto. Viene Trevor, de contabilidad, y Miguel, de operaciones. Y los chicos del gimnasio, ¿te acuerdas de ellos, no? Los conocimos en esa carrera benéfica el año pasado. No me acordaba. Asentí igualmente. Y obviamente Nora, continuó, y su voz cambió de tono al decir su nombre. Más cálida, más animada. Al parecer trae a un acompañante. Probablemente su marido. Allí estaba, arriba del todo, su nombre rodeado 2 veces en tinta digital roja. Nora Castellano, +1. Suena a fiestón, dije, cortando verduras con más fuerza de la necesaria. Va a ser perfecto. De verdad creo que esta puede ser la noche que consolide el ascenso. Que Nora esté ahí, viendo lo bien que hago contactos, cómo reúno a la gente. Es parte del panorama general. Un panorama general que, al parecer, no incluía hacer que su esposa se sintiera valorada, respetada, o siquiera reconocida. Marcus llamó el jueves por la tarde, supuestamente para confirmar que iría a la cena de cumpleaños de Lucas, pero la conversación mostró rápido su verdadero propósito. Así que, Harper, Lucas me dice que te sientes insegura porque su jefa va a ir a la cena. Yo estaba en la cocina cortando verduras para otra cena más a la que Lucas no llegaría, y me quedé quieta a mitad del corte. La hoja del cuchillo reflejó la luz del techo y, por un instante, me quedé mirándola. ¿Lucas dijo eso? Sí, mencionó que tienes algunos problemas de celos. Mira, lo entiendo. La voz de Marcus llevaba esa condescendencia particular que había perfeccionado con los años. Nora es exitosa, es segura de sí misma. Es todo lo que probablemente te gustaría ser. Pero quizá deberías trabajar en ti misma en vez de convertir la gran noche de Lucas en algo sobre tus inseguridades. El hermano menor de Lucas nunca me había aprobado. Eso estaba claro desde que nos conocimos hace 10 años, en una barbacoa familiar, cuando me preguntó a qué me dedicaba y luego pasó 20 minutos explicando por qué los asistentes legales eran básicamente abogados fracasados. Era analista financiero, ganaba buen dinero y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Llevaba relojes que costaban más que mi sueldo mensual y conducía un coche que probablemente costaba más que nuestra hipoteca anual. Aprecio tu preocupación, Marcus, dije, con la voz cuidadosamente neutral, aunque quería decirle exactamente lo que pensaba de su análisis de mi estado psicológico. Me aseguraré de trabajar en mí misma. Eso es todo lo que digo. Lucas está muy estresado con este ascenso, y lo último que necesita es que tú montes escenas o seas difícil en su fiesta. Le di las gracias por llamar. Terminé la conversación y añadí su nombre a la lista mental de gente que conocería la verdad demasiado tarde como para hacer nada. Esa noche, después de que Lucas por fin llegó a casa a las 11, diciendo que había estado trabajando hasta tarde en la cuenta Morrison, después de que se duchó y se quedó dormido sin preguntar por mi día ni notar la cena que yo había hecho y tirado, cogí su teléfono de la mesita. Me sabía su código, él creía que no,
pero lo había visto ponerlo suficientes veces en los últimos 9 años como para que el patrón se me quedara grabado. 4 dígitos que formaban las 4 primeras letras del nombre de su madre. No mi nombre, nunca mi nombre. Lo fotografié todo, mensajes entre él y Nora que habían empezado siendo profesionales 6 meses atrás y, poco a poco, se habían convertido en otra cosa por completo. Mensajes enviados a las 11 de la noche que decían, pensando en nuestra sesión estratégica de mañana, seguidos de emojis que no tenían nada que ver con el trabajo, bromas internas que yo no entendía, referencias a conversaciones de las que no había formado parte. La carpeta encriptada en mi portátil había crecido muchísimo desde aquella mañana en que hice mi promesa, 73 elementos, cada uno cuidadosamente fechado, anotado, organizado por categoría y cronología, capturas de mensajes, copias de informes de gastos con cenas para 2 en restaurantes a los que yo nunca había ido. Extractos bancarios con retiradas de efectivo que no cuadraban con ningún recibo de nuestros archivos compartidos, cargos de tarjeta en hoteles durante horas en las que Lucas decía estar trabajando hasta tarde en la oficina. También tenía fotos de la red social interna de su empresa, publicaciones donde Nora comentaba con frases coquetas y emojis de corazón, fotos de eventos del equipo donde estaban un poco demasiado cerca, donde su mano descansaba en el brazo de él un poco más de la cuenta. Yo estaba construyendo un caso como aprendí a construirlos en el trabajo, metódicamente, con paciencia, entendiendo que una prueba no significa nada, pero 50 pruebas forman un patrón que nadie puede negar. Para cuando llegara la cena de cumpleaños de Lucas, yo tendría todo lo que necesitaba, no solo sospechas, ni intuiciones, ni esa sensación vaga de que algo estaba mal. Tendría documentación, evidencia, pruebas que se pudieran verificar, cruzar y presentar a personas con autoridad para hacer algo al respecto. Lucas se movió en sueños, y yo bloqueé el teléfono rápido y lo dejé exactamente donde lo había dejado. Volví a mi lado de la cama y me quedé allí, en la oscuridad, escuchándolo respirar, pensando en Marcellus, en los planes de asientos, en el momento en que todo lo que había estado construyendo por fin importaría. Quedaban 10 días para su cena de cumpleaños. 10 días para cumplir mi promesa. La noche de la cena de cumpleaños de Lucas llegó con ese aire fresco de otoño que hace que todo se sienta más nítido, más definido. Yo estaba en nuestro dormitorio preparándome, mirando a Lucas en el espejo mientras se ajustaba la corbata por tercera vez. Se compró un traje nuevo para esta noche, gris carbón, perfectamente entallado, de esos que probablemente cuestan más de lo que admitiría si yo preguntara, cosa que no iba a hacer. «Te ves bien», dije. Porque eso es lo que dicen las esposas, incluso cuando sus maridos se arreglan para impresionar a otra persona. Él me miró un segundo en el espejo. Gracias. Tú deberías ponerte el vestido azul, el de mangas. No el negro, el que me hacía sentir segura. No el verde, el que antes decía que me resaltaba los ojos. El azul, con mangas, que me cubría los brazos y me llegaba por debajo de la rodilla. Conservador, olvidable. Apropiado para alguien destinada a desvanecerse en el fondo de la celebración de su propio marido. Me puse el vestido azul. Llegamos a Marcellus por separado porque Lucas necesitaba ir antes para asegurarse de que todo estuviera perfectamente preparado. Yo conduje, aparqué detrás del restaurante, y me quedé sentada en el coche 5 minutos completos antes de entrar. Mi teléfono estaba en el bolso, completamente cargado. La carpeta encriptada estaba respaldada en 3 servidores de nube distintos. Todo estaba listo. El salón privado se veía exactamente como Lucas lo había descrito durante las 2 últimas semanas. Globos negros y dorados agrupados en las esquinas como matorrales caros. Arreglos de rosas blancas en cada superficie disponible. Pétalos tan perfectos que casi parecían artificiales. Pequeñas tarjetas con nombres escritos en caligrafía elaborada marcaban cada asiento alrededor de la mesa larga que dominaba la sala. El restaurante olía a vino caro y a ajo asado, con un fondo floral por tantas rosas, un olor que normalmente me daría hambre, pero esta noche me revolvía el estómago. Se oían conversaciones y risas desde el comedor principal, el choque de los platos y el murmullo bajo de las noches normales de viernes de otras personas. Encontré mi tarjeta exactamente donde sabía que estaría, en el centro de la mesa, lado derecho, entre Marcus y Trevor, de contabilidad. La levanté y miré la caligrafía,
los bucles y florituras que escribían mi nombre como si yo fuera una invitada más, como si no llevara 9 años casada con el homenajeado. La tarjeta de Lucas estaba en la cabecera, colocada como un trono, y justo a su derecha, en el lugar que todas las bodas a las que he ido me enseñaron que le pertenece al cónyuge, estaba el nombre de Nora. La calígrafa le había añadido una floritura al final, casi decorativa. Me quedé mirando esa tarjeta un buen rato, sintiendo como algo frío y definitivo se asentaba en mi pecho. Esto estaba pasando de verdad. De verdad la había colocado ahí. La había puesto en mi sitio. Había hecho su elección visible y documentada en caligrafía para que todos la vieran. Saqué el teléfono y fotografié el plan de asientos. Primero una foto general, luego primeros planos de las tarjetas relevantes. Lo añadí a mi carpeta encriptada con marca de tiempo y una nota breve. Plan de asientos. Cónyuge desplazada. Jefa colocada en el lugar tradicional del cónyuge. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 7. Yo me quedé cerca de la entrada, interpretando el papel que Lucas me había asignado, saludando a gente que casi no conocía, indicándoles el bar, haciendo charlas sobre el tráfico, el tiempo y lo bonitas que estaban las decoraciones. Marcus llegó y me dio un abrazo breve y obligado. Preguntó si me sentía mejor con lo de esta noche. Sonrió cuando dije que estaba bien. Trevor, de contabilidad, llegó con su esposa, una mujer agradable llamada Sara, que parecía realmente contenta de estar allí. Miguel, de operaciones, vino con una cita. Los del gimnasio aparecieron en grupo, todos con americanas que se les veían incómodas, como si no se arreglaran a menudo. Lucas se movía por la sala como un político, dando manos, riéndose de chistes, asegurándose de que todos tuvieran bebida. En eso era bueno. Siempre lo había sido. La actuación social de ser exitoso, querido e importante. No dejaba de mirar el teléfono y mirar hacia la entrada. Esperando. Nora llegó a las 7:32. Lo sé porque miré el teléfono cuando oí cómo a Lucas le cambiaba el tono de voz. Cuando le oí decir su nombre con esa calidez particular que ahora reservaba solo para ella. Llevaba un vestido que hacía que cualquier otra mujer allí pareciera poco arreglada, burdeos oscuro, con un escote lo bastante pronunciado como para que viera a Marcus hacer una doble mirada, y con tacones que le añadían al menos 4 pulgadas de altura. Se movía como alguien que jamás había dudado de su derecho a estar en cualquier sala, como alguien que nunca había afrontado consecuencias porque las reglas, simplemente, no se aplicaban a gente como ella. Su marido no estaba con ella. Ese acompañante del que Lucas había hablado, al parecer, no iba a venir. Observé desde mi sitio cerca del bar cómo Lucas prácticamente abandonaba la conversación que tenía y se acercaba a ella. Él mismo le cogió el abrigo, la elogió lo bastante alto como para que la gente girara la cabeza, y luego la guió por la sala presentándola como si fuera realeza, como si todos tuviéramos suerte de estar en su presencia. Esta es Nora Castellano, mi directora regional, le dijo a Trevor y a Sara. Ha sido absolutamente clave en mi crecimiento este año. Honestamente, no sé dónde estaría sin su guía. Nora sonrió con cortesía, estrechó manos, dijo lo apropiado sobre lo talentoso que era Lucas, cuánto potencial tenía, lo afortunada que era la empresa de tenerlo. Cuando llegaron a mí, la mano de Lucas estaba en la parte baja de su espalda. Un contacto casual que se veía cómodo, familiar. ¿Te acuerdas de Harper?, dijo, como si yo fuera alguien que Nora podría haber olvidado, como si yo fuera un detalle al margen de su historia. Por supuesto, dijo Nora, extendiéndome la mano. Su apretón fue firme, seguro. Es un placer verte de nuevo. Nos habíamos visto exactamente 2 veces. Una, en la fiesta de Navidad de la empresa hace 2 años, y otra, cuando pasé por la oficina de Lucas para dejarle el portátil que se había olvidado. Las 2 veces fue agradable y profesional, y completamente olvidable. Ahora estaba delante de mí con un vestido que costaba más que mi sueldo mensual, a punto de sentarse en mi sitio en la cena de cumpleaños de mi marido. Te ves preciosa, dije, porque eso es lo que nos decimos las mujeres, incluso cuando queremos decir otras cosas. Gracias. Tú también, dijo. No lo decía en serio. Lo supe por cómo sus ojos apenas registraron mi vestido azul con mangas antes de desplazarse hacia algo más interesante por encima de mi hombro. Lucas la condujo hacia el bar, con la mano todavía en su espalda,
y yo los vi pedir bebidas juntos. Lo vi inclinarse para oírla por encima del ruido. La vi reírse de algo que él dijo, tocándole el brazo con esa familiaridad de quien ya se siente cómodo en el espacio físico del otro. El fotógrafo que Lucas había contratado ya estaba trabajando, moviéndose por la sala, captando momentos. Lo vi fotografiar a Lucas y a Nora en el bar, con las cabezas inclinadas, sonriendo. Lo vi captar el momento en que Marcus le daba una palmada en el hombro a Lucas. Lo vi fotografiar las decoraciones, las rosas, las tarjetas con caligrafía. Yo me aseguré de no aparecer en ninguna. Me quedé en ángulos donde el objetivo no cayera de forma natural. Esto debía quedar documentado, pero yo no necesitaba formar parte de la historia que contara. Llamaron a cenar a las 8. Todos fueron a sus asientos asignados, buscando su tarjeta, acomodándose alrededor de la mesa larga. Vi a Lucas apartarle la silla a Nora. Vi cómo ella se sentaba en el lugar que debería haber sido el mío. Vi cómo él ocupaba su sitio en la cabecera, con ella justo a su derecha. Yo me senté entre Marcus y Trevor, exactamente donde me habían puesto. Sara se sentó al lado de Trevor, así que al menos tenía una cara amable cerca. Me sonrió, comentó lo bonito que estaba todo. Preguntó si yo había ayudado a planear la fiesta. No, dije con sinceridad. Esto lo hizo todo Lucas. Llegó el primer plato, una ensalada con rúcula y parmesano laminado que seguramente estaba bien, pero en mi boca sabía a cartón. La moví por el plato y miré a Lucas y a Nora en la cabecera, metidos en una conversación que les obligaba a inclinarse, que incluía risas, roces, y una intimidad que no tenía nada que ver con mentoría profesional. Trevor intentó hablar conmigo de criptomonedas. Me explicó la tecnología blockchain como si yo tuviera 5 años. Usó gestos con las manos para ilustrar conceptos que daba por hecho que yo no podía entender. Yo asentí donde tocaba, hice sonidos de cortesía, y pensé en la carpeta de pruebas de mi teléfono, la que estaba a punto de destruir todo lo que Lucas había construido. Llegó el plato principal, solomillo para la mayoría, y el plato de marisco que Lucas añadió específicamente porque a Nora le encantaban las ostras. La vi comerlas, vi a Lucas mirarla mientras las comía. Vi toda esa actuación desarrollarse mientras yo estaba invisible entre dos hombres que apenas reconocían mi existencia. El fotógrafo se movía alrededor de la mesa durante la cena, captando momentos, el grupo riéndose de algún chiste. Marcus levantando su copa. Miguel y su cita conversando, y, una y otra vez, Nora y Lucas juntos. Su lenguaje corporal en cada foto contaba una historia que cualquiera con sentido común podía leer. Saqué el teléfono debajo de la mesa y miré la hora. 8:45. El brindis llegaría poco después, cuando retiraran el plato principal, antes de que trajeran el postre. Lucas había mencionado el horario durante una de sus sesiones de planificación. Había coreografiado toda la noche al minuto. Abrí mi correo y empecé a redactar 3 mensajes. El mismo asunto para los 3. Violación ética urgente que requiere revisión inmediata. Los mismos archivos adjuntos, 173 pruebas, organizadas por fecha y categoría, destinatarios distintos. El abogado general de Brennan Logistics, la línea ética de la empresa, y Patricia Chin, la asistente ejecutiva de la CEO, que me debía un favor desde hacía 5 años. Aún no los envié. Esperé porque necesitaba una prueba más. La última, la que haría que todo fuera innegable. Retiraron los platos del postre. Sirvieron café. Lucas se levantó, golpeó su copa de vino con un tenedor y la sala se fue quedando en silencio para escuchar lo que tenía que decir el cumpleañero. Lucas se puso en la cabecera con la copa en alto, las mejillas encendidas por el alcohol y por la atención. La sala quedó completamente en silencio. Los 14 invitados se giraron hacia él, expectantes. Este era su momento. El discurso que probablemente llevaba días ensayando. Quiero darles las gracias a todos por estar aquí esta noche, empezó, con una voz que se proyectaba con facilidad por el salón privado. Cumplir 40 se siente como un hito de verdad, ¿saben? Y compartirlo con las personas que más importan significa todo para mí. Hizo una pausa, dejó respirar el momento, y yo lo vi recorrer con la mirada las caras alrededor de la mesa. Sus amigos del gimnasio asintiendo con entusiasmo. Miguel y su cita sonriendo con educación.
Trevor y Sara atentos. Marcus con esa expresión de orgullo fraternal que siempre llevaba en los eventos familiares. Los ojos de Lucas no se posaron en mí. Ni un segundo. Pero, en especial, quiero reconocer a alguien que ha sido clave en mi crecimiento este último año. Se giró un poco hacia Nora, y su lenguaje corporal cambió a algo más íntimo, más personal. Nora, me has empujado a superar cada expectativa que tenía sobre mí. Me has ayudado a alcanzar metas que no creía posibles. Me has convertido en el profesional que siempre he querido ser. Su voz tomó una cualidad que reconocí de nuestros primeros años juntos. La misma calidez que antes reservaba para hablar de nosotros, de nuestro futuro, de la vida que estábamos construyendo. Ahora la estaba usando para ella. Invertiste en mí cuando otros pasaron por encima, creíste en mí cuando yo dudaba, y, sinceramente, no sé dónde estaría sin tu guía y tu apoyo. Alzó la copa aún más y la mesa lo imitó. Todos levantando sus copas, listos para el brindis. Por mi invitada de honor, mi mentora, y alguien a quien estoy increíblemente agradecido de tener en mi vida. Por Nora Castellano. La sala estalló en aplausos educados. Las copas tintinearon. La gente dio sorbos, murmuró apreciando el gesto. Y entonces Nora se levantó. Rodeó la mesa hacia Lucas con una sonrisa que parecía genuinamente conmovida, genuinamente emocionada. Cuando llegó hasta él, no le tendió la mano para un apretón profesional. No le dio un abrazo rápido de lado. Lo rodeó con ambos brazos, lo atrajo hacia sí, y apoyó la cara en su cuello, en un abrazo que duró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. Los conté uno a uno, con el teléfono ya en la mano, debajo de la mesa. Los brazos de Lucas rodearon su cintura. Él cerró los ojos un instante. Todo su cuerpo se relajó dentro del abrazo, de una forma que hablaba de costumbre, de comodidad, de una intimidad física que no tenía nada que ver con mentoría profesional. El fotógrafo lo captó desde varios ángulos. Vi el flash. Lo vi moverse para conseguir distintas perspectivas de ese momento que Lucas, al parecer, había decidido que merecía quedar documentado para la posteridad. Cuando por fin se separaron, Nora le dijo algo a Lucas que yo no pude oír desde mi lugar, en el centro de la mesa. Fuera lo que fuese, le sacó una sonrisa que le transformó toda la cara, lo hizo parecer más joven y más feliz de lo que lo había visto en meses. Abrí el correo y busqué los 3 borradores que había preparado antes, el mismo asunto, el mismo texto, los mismos adjuntos, 173 pruebas, más las fotos del plan de asientos que tomé antes, más cualquier imagen que el fotógrafo enviara después. Mi dedo se quedó sobre enviar exactamente 5 segundos. Era esto, el punto de no retorno. En cuanto enviara esos correos, todo cambiaría. La carrera de Lucas quedaría en riesgo. La de Nora, probablemente, se acabaría. Nuestro matrimonio, sin duda, terminaría. Aunque seguramente ya había terminado meses atrás, cuando Lucas empezó a comprar colonia nueva y a cortarse el pelo cada 2 semanas. Pulsé enviar exactamente a las 9:43 de la noche, viendo cómo los 3 mensajes desaparecían de la bandeja de salida y se iban al vacío digital, donde llegarían a 3 bandejas distintas de Brennan Logistics y desencadenarían la reacción en cadena que yo había planeado con cuidado. Luego terminé mi vino, dejé la copa y me excusé para ir al baño. El baño de Marcellus era todo mármol y luz suave, de esos sitios diseñados para que la gente se sienta elegante y sofisticada. Me puse pintalabios de nuevo con unas manos sorprendentemente firmes. Mi reflejo se veía calmado, compuesto. Como una mujer que acababa de disfrutar de una cena agradable, y no como alguien que acababa de destruir, potencialmente, 2 carreras con 3 correos redactados al milímetro. Me tomé mi tiempo, me lavé las manos, acomodé un mechón que se había soltado del recogido, miré el teléfono para confirmar que los correos se habían enviado. Los 3 aparecían como entregados, sin rebotes, sin errores. Cuando volví al salón 10 minutos después, se notaba al instante que algo había cambiado. La energía había pasado de celebración a tensión. Había conversaciones en voz baja, y miradas hacia la cabecera, donde Nora estaba con el teléfono boca arriba, la pantalla iluminada con una llamada entrante. Se quedó mirando la pantalla un largo momento antes de contestar.
Yo vi su cara transformarse en tiempo real, de segura, a confundida, a preocupada, a absolutamente horrorizada, todo en quizá 10 segundos. Sí, habla Nora Castellano, dijo al teléfono, levantándose de golpe y alejándose de la mesa hacia el pasillo. ¿Qué? No, estoy en una cena. Esto puede esperar hasta el lunes. Al parecer no, porque siguió caminando, y su voz subió de tono a medida que se alejaba. A través de la puerta la vi caminar de un lado a otro por el pasillo, gesticulando frenética con la mano libre. Su lenguaje corporal pasó de ser sereno y seguro a agitado y defensivo. Lucas la miraba irse, con la confusión marcada en la cara. Los demás invitados ya ni fingían que no se daban cuenta. Trevor se inclinó hacia mí y susurró: ¿Qué crees que está pasando? Me encogí de hombros, levanté mi copa, aunque estaba vacía. No tengo ni idea. Marcus me clavó la mirada desde el otro lado de la mesa, con una expresión de sospecha que me tensó el estómago. Nunca le caí bien, pero conocía lo suficiente a su hermano como para notar cuando algo olía raro. Sostuve su mirada un instante y luego aparté la vista, fijándome en las rosas del centro, que empezaban a marchitarse. Nora estuvo al teléfono 5 minutos completos. Vi a Lucas mirar su propio móvil una y otra vez, probablemente esperando un mensaje suyo explicando qué estaba pasando. Los demás hicieron charla incómoda, fingiendo normalidad mientras, claramente, estaban totalmente pendientes del drama. Cuando Nora volvió a la mesa, tenía la cara pálida bajo el maquillaje. Las manos le temblaban de forma visible cuando agarró su bolso burdeos del respaldo de la silla. Tengo que irme, dijo, con la voz quebrándose por los bordes de una manera que delataba lo poco bien que estaba todo. ¿Ha ocurrido algún tipo de emergencia en la oficina? Lucas se levantó al instante, la silla raspó el suelo. ¿Qué clase de emergencia? ¿Necesitas ayuda? Voy contigo. No. La palabra le salió cortante, casi en pánico. Luego pareció recordar que había público y suavizó el tono. No, Lucas, tú quédate y disfruta tu cumpleaños. Esto no te incumbe. Pero la forma en que lo miró contaba una historia completamente distinta. Sus ojos decían: esto te incumbe por completo. Esto nos incumbe a los dos. Esto va a destruir todo lo que hemos construido. Se fue sin despedirse de nadie más, con los tacones repiqueteando rápido sobre el mármol, en un ritmo que sonaba a huida, a escape, a alguien corriendo de un fuego que ella misma había encendido. La sala quedó en silencio cuando la puerta se cerró tras ella. 14 personas alrededor de una mesa cubierta de rosas blancas y postres a medio comer, procesando lo que acababan de ver. Luego Trevor se aclaró la garganta y dijo algo sobre lo exigente que podía ser la vida corporativa, y unos cuantos murmuraron de acuerdo. Poco a poco las conversaciones volvieron, en tonos bajos, como si todos estuvieran especulando sobre lo que realmente acababa de pasar. Lucas se quedó en la cabecera, perdido. Miró el teléfono otra vez, probablemente esperando un mensaje o una llamada de Nora explicando la emergencia. No llegó nada. Intentó sonreír y hacer una broma sobre cómo ni su cena de cumpleaños podía escapar del drama del trabajo, pero no funcionó. Nadie se rió. En 30 minutos, la gente empezó a inventarse excusas para irse. Sara dijo que tenía que madrugar. Miguel recordó un compromiso previo que, misteriosamente, se le había olvidado hasta justo ahora. Los amigos del gimnasio se fueron en grupo, dándole palmaditas a Lucas y agradeciéndole la cena al salir. A las 10:30, solo quedábamos 3 en el salón privado, que una hora antes estaba lleno de celebración. Lucas, en la cabecera. Marcus apurando lo que probablemente era su quinta copa, y yo recogiendo mi abrigo del respaldo de la silla con movimientos lentos, deliberados. Las rosas blancas empezaban a venirse abajo con el calor de la sala, sus pétalos perfectos cayendo sobre el mantel como banderas de rendición. Los globos negros y dorados se veían un poco vencidos en las esquinas. Las tarjetas con caligrafía seguían en los asientos vacíos, documentando quienes habían estado allí para presenciar lo que fuera que había sido esta noche. Lucas miraba el teléfono como si guardara respuestas a preguntas que todavía no sabía formular. ¿Qué demonios fue eso?, dijo, sin dirigir la pregunta a nadie en concreto,
pero mirándome como si yo pudiera tener alguna pista. Terminé de abrocharme el abrigo, cogí el bolso y le sonreí con una expresión que sabía que no me llegaba a los ojos. No tengo ni idea, cariño, pero seguro que lo averiguas muy pronto. Me acerqué a donde estaba sentado, me incliné y le di un beso en la mejilla. Su piel estaba caliente por el vino y el estrés. Olía a su colonia cara, ese Tom Ford que yo nunca le compré. «Feliz cumpleaños», le susurré, y lo dejé allí, sentado, rodeado de copas medio vacías, rosas marchitas y los restos de la celebración que había pasado 2 semanas planificando. Volví a casa desde Marcelo sola. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanillas mientras recorría calles que había conducido 1000 veces. Las manos firmes en el volante. La respiración calmada. No sentía nada, y era extraño, considerando que acababa de poner en marcha eventos que destruirían la carrera de mi marido y acabarían con mi matrimonio. La casa estaba a oscuras cuando entré al garaje. Lucas aún no había vuelto. Probablemente seguía en el restaurante intentando entender qué le había pasado a Nora. ¿Por qué había huido de su cena de cumpleaños como si el edificio estuviera ardiendo? O quizás se fue a casa de Marcus a beber y quejarse de que la noche se arruinó por una misteriosa emergencia laboral. Entré, colgué el abrigo y me serví una copa de vino que en realidad no quería, pero sentí que debía beberla de todas formas. Me quedé en la cocina mirando las encimeras de mármol y los electrodomésticos de acero inoxidable, pensando en cuánto dinero habíamos gastado en reformar ese espacio hacía 3 años. En cómo discutimos por los tiradores de los armarios y los azulejos del salpicadero. En cómo Lucas insistió en la cafetera cara que ya no usaba nunca porque siempre paraba en la cafetería cerca de su oficina de camino al trabajo. Mi teléfono estaba sobre la encimera, la pantalla oscura y silenciosa. Los correos se habían enviado hacía 9 horas. Para entonces, alguien en Brennan Logistics ya los habría visto. Varias personas. Gente de legal, de recursos humanos y del equipo ejecutivo probablemente ya estaba en reuniones de emergencia sobre qué hacer con una directora regional a la que habían fotografiado abrazando a un subordinado en una celebración privada. Terminé el vino, enjuagué la copa y subí a dormir. Lucas seguía sin volver. Me desperté a las 6:30 con la luz entrando por las ventanas del dormitorio y el sonido de la respiración de Lucas a mi lado. Debió entrar tarde, meterse en la cama sin despertarme. Giré un poco la cabeza y lo miré dormir, con la cara relajada, de una forma que ya no tenía cuando estaba despierto. Así se veía más joven, más como el hombre con el que me casé. Me levanté en silencio, me duché, me vestí con ropa cómoda. Era sábado, sin trabajo, solo lo que viniera ahora. La cafetera empezó a borbotear en la cocina, llenando la casa con olor a café fuerte. Yo estaba sirviéndome mi primera taza cuando el teléfono sonó exactamente a las 7:15. Un número conocido. Contesté al tercer tono. Harper Brennan, al habla. Señora Brennan, le habla James Whitfield, abogado de Nora Castellano. Su voz era suave, ensayada. Ese pulido profesional de años amenazando a gente en nombre de clientes que pueden pagar sus honorarios. La llamo por las graves acusaciones que usted presentó contra mi clienta, que han causado un daño significativo a su reputación y a su carrera. No dije nada, solo escuché, y tomé nota mental de coger la libreta legal que guardaba en el cajón de la cocina para momentos así. Mi clienta está devastada por estas acusaciones infundadas. Su reputación ha quedado destruida. Su carrera está en peligro. Y todo por acusaciones falsas que usted presentó de forma malintencionada. Estamos preparados para ejercer todos los recursos legales disponibles a menos que usted se retracte de inmediato y emita una disculpa pública. Lo dejé terminar todo su discurso sin interrumpir. Saqué la libreta, anoté su tono, sus palabras, las amenazas específicas que estaba haciendo. Cuando por fin dejó de hablar, di un sorbo a mi café y respondí con esa voz calmada y profesional que perfeccioné durante 12 años trabajando en litigios. Primero, letrado, nada de lo que envié era falso. Cada prueba está documentada y es verificable. Segundo, yo no presenté acusaciones. Informé de una preocupación ética laboral a las autoridades corporativas correspondientes, algo que no solo es legal,
sino que además está contemplado y fomentado por el Manual de Empleados de Brennan Logistics. Tercero, si la reputación de su clienta se ha visto dañada, es porque ella eligió involucrarse en una conducta inapropiada con un empleado subordinado y luego exhibir esa relación inapropiada públicamente delante de testigos y de un fotógrafo profesional. Hice una pausa. Dejé que calara. Yo no destruí su reputación. Ella misma lo hizo. Yo solo me aseguré de que la gente lo viera. Hubo un silencio largo al otro lado. Oí papeles moverse. Casi pude oírlo recalculando, dándose cuenta de que no iba a intimidarme ni a convencerme de que me echara atrás. Señora Brennan, vamos a perseguir esto con agresividad, dijo, ahora con la voz más dura, el tono pulido dejando paso a algo más amenazante. Yo sonreí, aunque él no pudiera verlo. Por favor, hágalo. Estoy deseando llegar a la fase de descubrimiento, cuando solicitemos judicialmente todas las comunicaciones entre su cliente y mi esposo, todos los informes de gastos, todos los mensajes, todo. Seguro que eso le va a ir de maravilla. Di otro sorbo de café, y lo dejé procesarlo. Ah, y, letrado, quizá quiera aconsejarle a su clienta que amenazar a la esposa de su empleado subordinado probablemente no la va a ayudar en la investigación ética. Pero usted haga lo que considere mejor. Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono sobre la encimera y terminé el café en la cocina silenciosa mientras Lucas seguía durmiendo arriba. Para el mediodía, ya había separado nuestras cuentas bancarias. La cuenta corriente y los ahorros conjuntos se dividieron según lo que cada uno había aportado. Las cuentas de inversión que heredé de mi abuela se transfirieron por completo a mi nombre. La casa ya estaba a mi nombre. Lo había estado desde antes de casarnos, porque mis padres ayudaron con la entrada y querían proteger esa inversión. Llamé a mi amiga abogada Sara, especializada en divorcios donde la infidelidad de uno de los cónyuges crea motivos para condiciones de acuerdo favorables. Organicé que redactaran los papeles. Confirmé que todo lo que estaba haciendo era legal, estaba documentado y no podría impugnarse después. Lucas bajó alrededor de las 2 de la tarde con aspecto de no haber dormido nada, pese a haber estado en la cama 8 horas. El pelo se le levantaba en mechones, los ojos rojos, llevaba pantalones de chándal y una camiseta que ayer estaba limpia, pero ahora parecía de haber dormido con ella, arrugada. Harper, dijo, quedándose en el marco de la puerta del salón mientras yo trabajaba con el portátil. Harper, ha pasado algo. La empresa me llamó esta mañana. Me han puesto en baja administrativa mientras investigan mi relación con Nora. Yo levanté la vista del portátil, pero no dije nada, solo esperé. Dicen que alguien presentó una queja, que hay pruebas de conducta inapropiada. A Nora la suspendieron ayer después de la cena. Esta mañana la sacaron escoltada por seguridad. Su voz se quebró un poco. La despidieron, Harper. La echaron por violaciones éticas. Me miró como si yo tuviera respuestas, como si yo pudiera explicarle cómo su cena perfecta se había convertido en un desastre que acababa con carreras en menos de 24 horas. ¿Qué hiciste? Su voz aún no era rabia, era confusión, desesperación por entender, como si todo esto fuera un malentendido terrible que podría arreglarse si alguien le explicara qué estaba pasando. Cerré el portátil con cuidado y me levanté. Fui a la mesita auxiliar donde había dejado el sobremanila que preparé esa mañana. Lo cogí y lo sostuve un instante, sintiendo el peso de los papeles dentro. Todo lo que llevaba meses construyendo, reducido a un solo sobre. Te hice una promesa, dije, y crucé la habitación para entregárselo. Te dije que si la convertías en tu invitada de honor, te arrepentirías. No me creíste. Esa fue tu elección. Lucas agarró el sobre con las manos temblándole un poco, lo abrió y sacó los papeles. Yo observé su cara mientras leía la primera página. Demanda de divorcio. Se le abrieron los ojos. La confusión dio paso al shock. Pasó a la segunda página, declaraciones financieras mostrando cómo había separado nuestros bienes, como todo ya estaba dividido, como la casa estaba a mi nombre y seguiría a mi nombre, como su acceso a las cuentas conjuntas había quedado restringido. Volvió a la primera página y la leyó otra vez, como si hubiera entendido mal algo crucial. Harper, ¿qué es esto? Te estás divorciando de mí.
Por invitar a mi jefa a mi cena de cumpleaños. Volví a la mesita y cogí una sola fotografía que había impreso esa mañana. El fotógrafo había enviado una galería de adelanto anoche tarde, probablemente buscando aprobación final antes de tramitar el pago. Descargué cada imagen en la que salían Lucas y Nora juntos. Esta era la más incriminatoria, 7 segundos capturados desde el ángulo perfecto, la cara de Nora pegada al cuello de Lucas, sus brazos alrededor de su cintura, los dos con los ojos cerrados, completamente absorbidos en un abrazo que no tenía nada que ver con mentoría profesional y sí con una familiaridad íntima. Le di la foto, lo vi mirarla, vi cómo se le iba el color de la cara al verse a sí mismo con mis ojos, con los ojos de todos en esa cena, con los ojos del comité de ética de su empresa, que en ese momento estaba revisando 173 pruebas que contaban la misma historia que esa imagen. Me divorcio de ti porque tuviste una relación inapropiada con tu jefa y me humillaste en público mientras lo hacías. Porque durante meses la priorizaste a ella por encima de mí. Porque dejaste de verme como tu esposa y empezaste a verme como un obstáculo para lo que estuvieras construyendo con ella. Lucas miró de la foto a mí, y de mí a la foto. Abrió la boca y la cerró varias veces, sin que le saliera la voz. Necesito que te vayas, dije, en voz baja. Esta es mi casa. Ya cambié las cerraduras. Tus cosas están empaquetadas en cajas en el garaje. Puedes llevártelas ahora, o acordar un momento para venir después. Pero aquí no te puedes quedar. Se quedó de pie con los papeles del divorcio en una mano y la foto de su propia traición en la otra, como un hombre que acababa de darse cuenta de que llevaba todo ese tiempo al borde de un precipicio sin notarlo. Lucas se sentó en el sofá 3 horas, ese sábado por la tarde. Los papeles del divorcio extendidos sobre la mesa de centro. La foto de él y Nora boca abajo, como si ya no pudiera soportar mirarla. Llamaba a alguien. Tenía una conversación en voz baja que yo no alcanzaba a oír desde la cocina. Colgaba, y volvía a mirar los papeles. Llamaba a otra persona. Repetía el ciclo. Yo me hice la cena. Solo pasta con verduras. Nada elaborado. Cocinar se sentía normal. Me anclaba, como si, al repetir gestos familiares, todo lo demás empezara también a encajar. Hirvió el agua, se coció la pasta, la escurrí, le añadí aceite de oliva y ajo, serví un solo plato, y comí en la encimera de la cocina mientras Lucas estaba a unos 15 pies, en el salón, actuando como si su mundo se hubiera acabado. Puede que se le hubiera acabado. Ya me daba igual. A las 6:30 sonó mi teléfono. En la pantalla apareció Marcus. Consideré no contestar. Y luego decidí que mejor quitarme esa conversación de encima. Llamaría igual. Seguiría llamando hasta que yo respondiera, porque eso era lo que hacía Marcus cuando decidía que algo requería su atención. ¿Qué demonios le hiciste a mi hermano? Sin saludo, sin preámbulo, solo la acusación, lanzada con ese tono cortante que usaba cuando pensaba que alguien había perjudicado a su familia. Hola, Marcus, dije con calma, dejando el tenedor. ¿Cómo estás esta noche? No juegues conmigo, Harper. Lucas acaba de llamarme, está destrozado, está de baja en el trabajo, despidieron a su jefa, y tú le estás metiendo los papeles del divorcio. ¿Por qué? Por invitar a su jefa a su cena de cumpleaños. Eso es una locura. Eso es vengativo. Eso es. Eso son consecuencias. Lo interrumpí, con la voz nivelada y controlada. Tu hermano se pasó 6 meses teniendo una relación inapropiada con su jefa, gastando dinero de la empresa en cenas de las que yo no sabía nada, escribiéndole a medianoche, cambiándolo todo de sí mismo para impresionarla. Le di una advertencia, un límite claro. Lo cruzó en público y me humilló delante de 14 personas. Hice una pausa. Dejé que le calara. Así que sí. Informé a su empresa de una violación ética con pruebas que llevaba meses reuniendo. Y sí, me estoy divorciando. ¿Qué creías tú que iba a pasar? Hubo silencio al otro lado. Oí a Marcus respirar. Casi pude oírlo recalibrando. Lucas dijo que estabas paranoica, que no había nada inapropiado con Nora, que malinterpretaste interacciones profesionales porque estabas celosa de su éxito. Claro, eso era lo que Lucas le había contado. Claro que lo había presentado como si el problema fuera yo, en vez de asumir las consecuencias de sus decisiones.
¿Te enseñó la foto? Pregunté. La de su cena de cumpleaños, donde ella lo abraza con la cara pegada a su cuello durante 7 segundos mientras un fotógrafo profesional lo documenta. ¿Te mencionó los mensajes de medianoche? ¿Los informes de gastos de cenas en restaurantes a los que nunca hemos ido juntos? ¿Los hoteles cargados a su tarjeta corporativa en horas en las que decía estar trabajando hasta tarde en la oficina? Otra pausa, más larga. Él dijo que eso tenía explicación. Cenas de trabajo con clientes. Noches largas en la oficina en las que tuvo que dormir en un hotel en vez de conducir a casa cansado. Entonces te mintió, Marcus, igual que me ha mentido a mí durante meses. Colgué antes de que pudiera responder. Terminé mi cena en silencio mientras Lucas seguía allí, en el sofá, en vigilia, probablemente llamando a más gente para contar su versión. La versión donde yo era inestable y vengativa y le estaba destruyendo la vida por nada. Jessica llamó el lunes por la mañana mientras yo me preparaba para ir al trabajo, mi amiga más cercana desde la universidad, la persona en quien confié todo durante más de 15 años. Vi su nombre en la pantalla y sentí un nudo en el pecho, porque ya sabía que esta conversación no iba a salir bien. Harper, cariño, dijo cuando contesté, con una voz cuidadosa que me dijo que Lucas ya había hablado con ella. Hablé con Lucas ayer. Lo está pasando muy mal con todo lo que ha ocurrido. Yo no dije nada, solo escuché. Terminé de aplicarme la máscara de pestañas frente al espejo del baño mientras ella seguía. Dijo que enviaste pruebas a su empresa, que despidieron a su jefa, y ahora él también podría perder el trabajo. Está destrozado, Harper. Está viviendo en casa de su hermano porque tú lo echaste de la casa. Hizo una pausa, y pude oír cómo escogía las siguientes palabras. ¿No crees que quizá reaccionaste de más? Quiero decir, sé que lo de que su jefa fuera a su cena de cumpleaños no era lo ideal, pero destruir 2 carreras parece una respuesta bastante extrema a sentirse celosa. Ahí estaba la historia que Lucas estaba vendiendo, que yo estaba celosa, que reaccioné de más, que era vengativa, que él no había hecho nada malo, solo invitar a su jefa a una fiesta, y yo había respondido arruinándole la vida. Jessica, dije despacio, dejando la máscara de pestañas y mirándome en el espejo. ¿Lucas te contó lo del mensaje de medianoche entre él y Nora? Las cenas a escondidas. Los informes de gastos que muestran hoteles en horas en las que decía estar trabajando hasta tarde. Hubo una pausa al otro lado. Dijo que eso era inocente. Que tú estabas viendo más de la cuenta en interacciones profesionales normales. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. La certeza de que incluso mi mejor amiga estaba dispuesta a creer la versión de Lucas sin cuestionarla. Que 15 años de amistad valían menos que una llamada de mi marido pintándome como la villana. Ya veo, dije en voz baja. Gracias por llamar, Jessica. Necesito un poco de espacio para procesarlo todo ahora mismo. Colgué antes de que pudiera responder, terminé de arreglarme para ir al trabajo, conduje hasta la oficina, y pasé el día documentando casos para abogados que confiaban en mi criterio porque durante 12 años había demostrado que sé evaluar pruebas y distinguir la verdad de los relatos convenientes. Patricia, de Brennan Logistics, me llamó el jueves por la tarde. Yo estaba esperando esa llamada. Sabía que llegaría desde el momento en que envié esos correos el viernes por la noche. Harper, gracias por atenderme, dijo, con una voz profesional, aunque más cálida de lo necesario. Habíamos trabajado juntas en un caso laboral complejo hacía 5 años. Y siempre me pareció alguien que de verdad quería hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Por supuesto, Patricia, ¿en qué puedo ayudar? Quiero que sepas que la empresa se toma la ética laboral muy en serio. Tu informe activó una revisión inmediata. Y lo que hemos encontrado en las últimas 72 horas ha sido profundamente preocupante. Hizo una pausa. Oí papeles moverse. Hemos identificado múltiples violaciones de políticas internas, uso inapropiado de fondos de la empresa, y un patrón de trato preferencial que va más allá de tu esposo. Necesitamos entender el alcance total de lo que estaba ocurriendo, y necesitamos tu testimonio sobre lo que observaste y cuándo. Quedamos a la mañana siguiente en una cafetería de un barrio que ninguna de las dos frecuentaba. Yo llevé copias impresas de todo lo que había reunido,
organizado en una carpeta con separadores y anotaciones. Patricia llevó una libreta legal y, con mi permiso, una grabadora durante 2 horas. Le expliqué toda la línea temporal, cuando empecé a notar cambios en el comportamiento de Lucas, cuando descubrí los mensajes, cuando fotografié los informes de gastos, cuando presenté la denuncia anónima 3 meses atrás, con la esperanza de que bastara para iniciar una investigación sin que yo tuviera que destruir mi matrimonio con mis propias manos. Patricia tomó notas extensas, hizo preguntas para aclarar, pidió fechas y horas concretas. Cuando terminé, me miró con algo que podía ser simpatía, o respeto, o ambas cosas. Harper, necesito decirte algo, dijo, cerrando su libreta. Desde el despido de Nora el sábado por la mañana, otras 3 personas han presentado sus propias quejas sobre su comportamiento. Patrones similares de trato preferencial, comunicaciones inapropiadas, violaciones de límites. Lo que tú documentaste con Lucas no fue un caso aislado, era parte de un problema mucho más grande, que la empresa debería haber abordado hace años. Absorbí esa información en silencio. Una parte de mí se sintió reivindicada. Otra parte se sintió enferma pensando en cuántos otros matrimonios podrían haberse dañado por la incapacidad de Nora para mantener límites profesionales. El viernes por la tarde yo estaba arriba, guardando en cajas la ropa que todavía quedaba de Lucas, cuando oí abrirse la puerta principal. Me quedé helada, escuchando. Pisadas pesadas en el recibidor. No era el paso de Lucas. Era otra persona. Marcus apareció arriba de las escaleras antes de que yo pudiera reaccionar. Su traje caro estaba arrugado por una semana larga, y su expresión tenía esa mezcla de rabia y rectitud que se ponía cuando creía que alguien había perjudicado a su familia. Tenemos que hablar, dijo, sin pedir permiso, anunciando su presencia como si tuviera todo el derecho de entrar en mi casa sin invitación. Dejé la caja y lo miré con calma. Tienes que irte, Marcus. Esta es mi casa, y no tienes permiso para estar aquí. Lucas me dio una llave hace años. No me voy hasta que hablemos de lo que le estás haciendo a mi hermano. Cruzó los brazos y se colocó arriba de las escaleras como si me bloqueara la salida. Lucas se está desmoronando, se está quedando en mi casa porque tú no lo dejas entrar en su propia casa. Está bebiendo demasiado, no puede dormir. Y tú estás aquí arriba empacando sus cosas como si fuera un desconocido al que estás echando. Sostuve su mirada sin pestañear. ¿Qué pasó con respetar a tu esposa, Marcus? ¿Qué pasó con mantener límites apropiados con tu jefa? ¿Qué pasó con escuchar cuando tu esposa te dice que algo la incomoda? Esto no va de límites. Va de que tú te sientes amenazada por una mujer exitosa y estás castigando a Lucas por tener una relación profesional importante. Cogí la foto de la mesita, la del abrazo de 7 segundos capturado desde el ángulo perfecto. Me acerqué y se la entregué. Mira esto y dime que es solo una relación profesional. Miró la imagen. Se le tensó la mandíbula. Me la devolvió sin decir nada. Aguanté 9 años, dije en voz baja. Cedí, me adapté. Me callé mientras Lucas priorizaba su carrera por encima de nuestro matrimonio. Pero no me voy a callar mientras él tiene una aventura y luego se hace el sorprendido cuando hay consecuencias. Marcus se quedó allí un rato, y pareció que se le iba yendo el impulso de pelear a medida que procesaba lo que yo decía. Tienes que irte ahora, repetí. Y dame esa llave antes de irte. Marcus se fue sin decir una palabra más. Sacó la llave de repuesto del bolsillo y la dejó caer en mi mano extendida antes de bajar las escaleras y salir de mi casa. Oí su coche arrancar en la entrada, escuché cómo el sonido se alejaba mientras se iba, y volví a empacar las cosas de Lucas en cajas, quitando las últimas huellas físicas del espacio que habíamos compartido durante 5 años. El fin de semana pasó con un silencio extraño. Limpié la casa a fondo, como si estuviera fregando 9 años de vida acumulada. Doné cosas que Lucas no se llevó y que no tenían valor sentimental. Reorganicé muebles para cambiar la energía de habitaciones demasiado llenas de recuerdos que ya no quería. Volví a hacer la casa mía, de maneras que no lo había sido desde antes de casarnos. El lunes por la mañana llegó con lluvia, volviendo el mundo gris y suave. Yo me estaba preparando para ir al trabajo cuando el teléfono se llenó de notificaciones, mensajes de compañeros, correos con enlaces,
un buzón de voz de Patricia, de Brennan Logistics, avisándome de algo que estaba a punto de hacerse muy público. Abrí el primer enlace y me encontré leyendo un comunicado en la web oficial de Brennan Logistics, con marca de tiempo de las 8 de la mañana. El comunicado era breve, redactado de forma profesional, y devastador en sus implicaciones. Brennan Logistics había despedido a la directora regional Nora Castellano tras una investigación interna que reveló múltiples violaciones de las políticas éticas de la empresa, incluidas relaciones inapropiadas con empleados subordinados y uso indebido de recursos corporativos. La empresa estaba llevando a cabo una revisión exhaustiva de todas las decisiones de personal tomadas bajo su supervisión y seguía comprometida con mantener los más altos estándares de conducta profesional. El comunicado no mencionaba a Lucas por su nombre. No hacía falta. Todos en su departamento sabrían exactamente qué significaba relaciones inapropiadas con empleados subordinados. Y cualquiera que hubiera estado en esa cena de cumpleaños entendería que había disparado la investigación. Mi teléfono sonó a los pocos minutos. Una excompañera preguntando si había visto las noticias. Otra preguntando si estaba bien, si había algo que pudiera hacer. Una tercera diciendo que siempre le había parecido que algo olía raro con Nora, pero que no se había sentido segura para decirlo hasta ahora. Respondí a todas con mensajes breves y profesionales. Confirmé que estaba bien. Rechacé ofertas de apoyo que sonaban más a buscar chisme que a preocupación real. Luego silencié el teléfono y terminé de prepararme para ir al trabajo. Para el martes por la mañana, la historia ya tenía vida propia, más allá de comunicados corporativos y cotilleos internos. Alguien filtró fotos de la cena de cumpleaños de Lucas a un blog laboral llamado Confesiones Corporativas, y la publicación se estaba volviendo viral en todas las redes sociales donde los profesionales se reúnen para juzgar los errores de otros. Encontré el post por una notificación de LinkedIn. Alguien a quien apenas conocía compartiéndolo con un comentario sobre límites profesionales y ética laboral. El titular decía: cuando la mentoría cruza la línea, una cena de cumpleaños que acabó con 2 carreras. El post incluía imágenes de calidad profesional tomadas por el fotógrafo que Lucas había contratado, múltiples ángulos del abrazo de 7 segundos, la cara de Nora pegada a su cuello, los brazos de Lucas alrededor de su cintura, los dos con los ojos cerrados, en un abrazo que hablaba de intimidad y familiaridad. Fotos de ellos en la cabecera, inclinados en conversación, la mano de ella en el brazo de él, imágenes que contaban una historia que cualquiera podía leer, sin importar lo que Lucas dijera sobre la naturaleza de su relación. Y allí, en el fondo de varias fotos, estaba yo, sentada en medio de la mesa entre Marcus y Trevor, mirando directamente a la cámara con una expresión que el blogger describió como la esposa que sabía exactamente lo que estaba pasando y ya estaba planeando su siguiente movimiento. Me quedé mirando esa descripción un largo rato. El blogger no tenía ni idea de lo acertado que era. No tenía ni idea de que yo estaba allí con el teléfono bajo la mesa, el dedo sobre enviar, con 3 correos listos para destruirlo todo. El post ya se había compartido más de 2000 veces a media mañana. La sección de comentarios estaba llena de gente analizando cada detalle de las fotos, debatiendo si la relación había sido física o solo emocional, discutiendo políticas de ética corporativa y dinámicas de poder, y qué debía pasar con empleados que violaban límites profesionales de una forma tan descarada. El nombre de Lucas, de repente, era buscable, ligado para siempre a ese escándalo, su identidad profesional reducida al tipo que tuvo una relación inapropiada con su jefa y lo pillaron en su propia cena de cumpleaños. Cerré el post y volví al trabajo. Documenté pruebas para casos que no tenían nada que ver con mi vida personal. Encontré consuelo en el ritmo familiar de procesos y procedimientos legales, que tenían sentido de un modo en que, al parecer, las relaciones humanas no. El miércoles por la tarde, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no contesté. Y luego, en el último segundo, decidí atender. Señora Brennan, habla David Castellano. Soy el marido de Nora. Hizo una pausa, y lo oí respirar con dificultad al otro lado. ¿O era su marido? Ayer presenté la demanda de divorcio. Me quedé en silencio un momento, procesándolo. Luego. Lo siento mucho. Debe ser durísimo. Encontré mensajes entre ella y tu marido desde hace 8 meses. Cientos. Su voz se quebró un poco,
Mensajes que estaban muy por encima de lo profesional, conversaciones de madrugada sobre cosas personales, bromas internas, planes para quedar a cenar y tomar algo. Ella guardó su contacto con un nombre falso en el teléfono. Por eso no lo vi antes. Él siguió hablando, y yo lo dejé. A veces la gente solo necesita decir su verdad en voz alta, delante de alguien que pueda entender sin juzgar. La confronté el domingo, después de que la despidieran. Le pregunté cuánto tiempo llevaba, si se había acostado con él, si alguna vez le importó nuestro matrimonio, o si yo solo fui conveniente mientras ella construía su carrera y tenía aventuras con subordinados. Hizo una pausa, respiró tembloroso. Lo admitió todo. Dijo que empezó el verano pasado, en algún retiro de empresa, que no pretendía que se volviera serio, que nunca quiso hacer daño a nadie. Pero hizo daño, dije en voz baja. Hizo daño a todos. A mí. A nuestros hijos, que ahora tienen que lidiar con que su madre haya sido humillada públicamente por tener una aventura con alguien a quien supervisaba. Son adolescentes, señora Brennan. Tienen que ir al colegio y enfrentarse a sus amigos, que probablemente ya vieron esas fotos. Que probablemente ya escucharon los rumores de lo que hizo su madre. Hablamos 20 minutos. Me contó detalles de conferencias de fin de semana a las que Nora había ido sola, llamadas nocturnas que atendía en otra habitación, cambios en su comportamiento durante el último año que él había notado pero había racionalizado porque confiaba en ella. Al final de la llamada, se formó una alianza tácita, dos personas traicionadas por cónyuges que deberían haber sabido hacerlo mejor, que deberían haber valorado su matrimonio más que esa satisfacción momentánea en una relación inapropiada que siempre iba a terminar mal. Gracias por escucharme, dijo David antes de colgar. Y gracias por denunciar lo que estaba pasando. Si no lo hubieras hecho, quizá nunca me habría enterado. Habría pasado años preguntándome por qué mi matrimonio se sentía mal, sin entender que mi esposa estaba poniendo su energía emocional en otra persona. El jueves por la tarde, Lucas vino a recoger sus cosas. Yo lo vi desde la ventana del salón cuando llegó en el coche de Marcus. Se quedó un rato en la entrada, mirando la casa, y luego, despacio, se bajó y caminó hacia la puerta. Se la dejé sin llave. Dejé sus cajas ordenadas en el garaje por categorías para que pudiera cargarlas rápido e irse. No quería una despedida larga ni una confrontación dramática. Solo quería que se llevara sus cosas y me dejara reconstruir mi vida sin él. Me encontró en la cocina, el mismo lugar donde todo empezó hace 10 días, con una promesa que él había desestimado como paranoia. Su voz sonaba áspera, agotada. Tenía cara de no haber dormido bien en días. Harper, lo siento. Sé que la cagué. Sé que no te escuché cuando me avisaste. Se detuvo, tragó saliva, lo vi reunir valor para lo que venía, pero yo nunca me acosté con ella. Te lo juro, nunca la engañé físicamente. Fue solo emocional, solo mensajes, cenas, conversaciones donde alguien por fin me escuchaba y me hacía sentir valorado, de un modo en que no me sentía desde hacía años. Estuvo mal, lo sé, pero no fue físico. Levanté la mano para frenarlo antes de que siguiera justificando decisiones que habían destruido nuestro matrimonio, fueran físicas o emocionales. Da igual, Lucas, físico o emocional, me fuiste infiel. La priorizaste a ella por encima de mí. Me humillaste en tu cena de cumpleaños delante de todo el mundo. Y ahora estás afrontando consecuencias por elecciones que tomaste una y otra vez durante meses. Dejé la taza de café y lo miré de frente. No me interesan tus disculpas ni tus justificaciones. Coge tus cosas y vete. Lucas se quedó en mi cocina un rato después de que le dije que cogiera sus cosas y se fuera. Abría y cerraba la boca, como si buscara palabras que cambiaran el resultado, que deshicieran las consecuencias de decisiones repetidas durante 8 meses. No encontró nada. Pasé a su lado y fui al garaje, donde había apilado sus pertenencias en cajas con etiquetas claras. Ropa en una zona, libros y objetos personales en otra, documentos de trabajo que pudiera necesitar en una tercera. Todo organizado para una salida rápida y limpia, porque quería que esto terminara cuanto antes. Aquí está todo, dije, señalando las cajas. Puedes cargarlas en el coche de Marcus.
Ya he organizado para que el resto de los muebles se donen la semana que viene, a menos que quieras programar una hora para venir a recogerlos. Lucas miró las cajas como si fueran la suma total de 9 años de matrimonio. Y, en un sentido físico, lo eran. Todo lo demás, la casa, las cuentas conjuntas, la vida que construimos, ahora me pertenecía a mí, gracias a planificación cuidadosa y documentación legal que empezó mucho antes de su cena de cumpleaños. Empezó a llevar cajas al coche en silencio. Yo miré desde la puerta, sin ayudar, sin impedir, solo siendo testigo de la retirada final de su presencia física de mi espacio. Tardó 40 minutos en cargarlo todo. Cuando terminó, se quedó en la entrada, mirando la casa por última vez. Harper, llamó, y le oí la desesperación. Harper, por favor, podemos arreglarlo, haré lo que sea, dejaré el trabajo, nos mudamos, empezamos de cero. Solo, por favor, no hagas esto. Tu trabajo ya te dejó a ti, dije en voz baja. Y no hay nada que arreglar. Este matrimonio terminó hace meses, cuando empezaste a priorizar a Nora por encima de mí. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Se subió al coche y se fue. Cerré la puerta del garaje y volví dentro, a una casa que de pronto se sentía más ligera, aunque físicamente no hubiera cambiado nada, salvo la ausencia de unas cajas que llevaban allí menos de una semana. El divorcio avanzó con una rapidez sorprendente. El abogado de Lucas era un hombre con cara de cansado llamado Gerald, que cobraba honorarios razonables porque entendía que Lucas no podía permitirse una defensa capaz de impugnar de verdad las condiciones que yo proponía. Gerald lo intentó, alegando que el reparto de bienes era injusto, que Lucas merecía más consideración por la duración del matrimonio. Pero el acuerdo prenupcial que yo actualicé durante la refinanciación era inquebrantable. Mi abogada Sara repasó cada cláusula con una precisión calmada, demostrando que todo se había ejecutado legalmente, que Lucas había firmado voluntariamente, con pleno conocimiento de lo que aceptaba, y que los términos eran exigibles según la ley del Estado. La casa seguía siendo mía, el dinero de la herencia que financió la entrada quedaba protegido, las cuentas de jubilación que construí antes de casarnos seguían a mi nombre. Lucas saldría del matrimonio con sus pertenencias personales, su coche, al que todavía le quedaban 2 años de pagos, y nada más. La audiencia de divorcio se programó para mediados de noviembre, 6 semanas después de la cena de cumpleaños que lo inició todo. Yo pasé esas semanas construyendo mi nueva vida de forma metódica. Me reuní con un agente inmobiliario para vender la casa, porque cada habitación guardaba recuerdos de un matrimonio que se estaba muriendo lentamente mientras yo estaba demasiado enfocada en mantenerlo unido como para darme cuenta de que ya se había acabado. Empecé terapia con una terapeuta llamada la doctora Morrison, especializada en trauma por traición, trabajando el nudo complicado de alivio y duelo que llega al terminar algo que en su día significó todo. Volví a conectar con amigos a los que había descuidado mientras reunía pruebas y planeaba mi venganza. Llamé a gente con la que no hablaba desde hacía meses y propuse cafés que no tuvieran nada que ver con mi divorcio ni con el escándalo de Lucas. Poco a poco reconstruí una vida social que existía al margen de mi matrimonio y de su implosión espectacular. A finales de octubre llegó ese aire fresco de otoño que hace que todo parezca posible. Yo estaba en el trabajo cuando Lucas llamó. Su número apareció en mi pantalla en mitad de una reunión. Me excusé y contesté en el pasillo. Harper. Me despidieron. La voz le temblaba, al borde del pánico. Brennan Logistics acaba de terminar mi contrato. La carta dice que es con efecto inmediato. No tengo ingresos, no tengo referencias. Todo el sector conoce el escándalo por ese blog. ¿Cómo se supone que encuentre otro trabajo? ¿Cómo se supone que viva? Lo dejé desahogarse 5 minutos completos. Las palabras atropellándose, cada vez más desesperado. Cuando por fin paró para tomar aire, respondí con ese tono calmado y medido que perfeccioné durante 12 años en litigios. Ya lo resolverás, Lucas. Igual que habría tenido que resolverlo yo si me hubieras dejado por Nora. Solicitarás el subsidio de desempleo. Aceptarás un puesto de menor nivel en algún lugar lejos de aquí, donde la gente no conozca tu nombre. Reconstruirás tu carrera desde cero, ¿o no? En cualquier caso, ya no es mi problema resolverlo. Colgué antes de que pudiera responder,
Volví a la reunión y me concentré en un trabajo que no tenía nada que ver con la incapacidad de mi exmarido para afrontar las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Patricia me llamó a principios de noviembre y me preguntó si quería quedar para tomar un café. Esta vez elegimos otra cafetería, más cerca de ambas oficinas, porque la necesidad de discreción ya había pasado. Todo el mundo que tenía que saber lo que había ocurrido, ya lo sabía. Me puso al día sobre la situación de Nora con esa especie de desapego clínico que da haber visto demasiados escándalos laborales a lo largo de una carrera en administración corporativa. Nora estaba vetada en la industria. El post del blog Confesiones Corporativas había asegurado que cualquiera que buscara su nombre en Internet encontrara páginas y páginas de resultados sobre relaciones inapropiadas con subordinados y violaciones éticas. Había solicitado puestos en empresas competidoras y la rechazaban antes siquiera de entrevistarla. Su reputación llegaba antes que su currículum. Su marido, David, había presentado la demanda de divorcio y estaba pidiendo la custodia total de sus 2 hijos adolescentes, alegando que su criterio estaba profundamente comprometido. Los amigos tomaron partido, o simplemente desaparecieron, sin querer quedar asociados a alguien cuya reputación profesional había quedado destruida de forma tan pública y total. La empresa aún estaba lidiando con las consecuencias de su etapa como directora regional. Cada ascenso que aprobó, cada evaluación de desempeño que redactó, cada decisión de personal que tomó, ahora requería revisión para determinar si se basó en mérito o si estuvo influida por relaciones personales y trato preferencial. Hemos identificado al menos a otros 5 empleados que recibieron un trato favorable que parece haber estado ligado a relaciones personales con Nora, dijo Patricia, removiendo el café distraída. Algunos se han presentado voluntariamente. A otros los detectamos durante la investigación. Es un desastre que va a tardar meses en desenredarse por completo. Absorbí esa información en silencio. Una parte de mí se sintió reivindicada. Otra parte solo se sintió cansada de pensar en Nora, en Lucas, en las decisiones que tomaron y que dañaron tantas vidas más allá de la suya. Gracias por contármelo, dije por fin. Aprecio que me mantengas informada. Patricia asintió. Hiciste lo correcto, Harper, al denunciar lo que estaba pasando. Mucha gente no habría tenido el valor de documentarlo todo y cumplir. Se habrían limitado a sufrir en silencio y a dejar que ese comportamiento continuara. Pasaron 6 meses. Llegó la primavera, con cerezos en flor y días más largos, y la sensación de que, quizá, lo peor por fin había quedado atrás. El divorcio se finalizó en noviembre, con los términos exactamente como los propuse. Lucas se mudó a otra ciudad, donde Marcus le ayudó a encontrar un puesto de mando intermedio en una empresa logística más pequeña, que no había oído hablar del escándalo, o decidió darle una segunda oportunidad. Yo estaba en mi nuevo apartamento, al otro lado de la ciudad, más pequeño que la casa, pero completamente mío, y sentí algo que no había sentido en años. Paz. Esa paz que llega cuando sabes que hiciste lo correcto, incluso cuando fue difícil, incluso cuando implicó destruir mi matrimonio y la carrera de mi esposo, y aguantar el juicio de quienes creían que reaccioné de más, que fui vengativa, que me pasé con la venganza. Jessica llamó en diciembre para disculparse. Admitió que Lucas había manipulado la historia cuando habló con ella por primera vez, que ella debería haber sabido que no debía aceptar su versión sin escuchar la mía. Empezamos a volver a quedar para tomar café los sábados por la mañana, reconstruyendo poco a poco una amistad que había sufrido daños colaterales por mi divorcio. En el trabajo me ascendieron en enero. Mi dedicación y mi atención al detalle recibieron el reconocimiento de socios que valoraban a empleados que entienden la importancia de documentar correctamente y de seguir procedimientos éticos. El ascenso vino con un aumento de sueldo que hizo que el apartamento fuera asequible y me permitió empezar a ahorrar para lo que viniera después. Incluso había empezado a salir con alguien de nuevo, con cuidado, sin prisa, construyendo algo nuevo con alguien que respetaba los límites, que me escuchaba cuando hablaba, y que parecía entender que la confianza se gana con acciones constantes, no con promesas vacías. A veces la gente todavía me preguntaba qué hice aquella noche en Marcellus para que Nora perdiera el control, qué dije o qué hice para que huyera del restaurante y la despidieran en cuestión de horas. Yo siempre les daba la misma respuesta. Yo no la obligué a hacer nada, solo me aseguré de que,
Cuando ella decidió cruzar cada línea profesional y personal delante de testigos, hubiera consecuencias para todos los implicados. Y esa era la verdad. Yo no destruí la carrera de Lucas ni la reputación de Nora. Se la destruyeron ellos mismos con decisiones que repitieron durante meses. Yo simplemente lo documenté. Lo reporté por los canales adecuados. Y dejé que las consecuencias siguieran su curso natural. Algunos lo llamaron venganza. Yo lo llamé justicia. Y, de cualquier forma, por fin era libre. Si esta historia de justicia calculada te mantuvo enganchado de principio a fin, apóyanos dándole a me gusta ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando Harper se sentó tranquila en esa cena de cumpleaños, con el teléfono en la mano bajo la mesa, enviando esos 3 correos cuidadosamente documentados mientras Lucas brindaba por Nora como su invitada de honor. ¿Cuál fue tu momento más satisfactorio de esta historia? Déjalo en los comentarios. ¿Quieres más historias impactantes de consecuencias y valentía como esta? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas la próxima historia que subamos.